Pasamos al análisis del tema inflación y Banco de México con la colaboración de Joel Virgen. Joel es economista en jefe para México de BNP Paribas, con sede en Nueva York. Joel está en los cuarteles generales de Bloomberg, en la Gran Manzana, por lo que volvemos ahí. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias. Joel, ¿te parece que la lectura de la primera quincena de enero, tanto quincenal como anual, muestra que la inflación general retoma su tendencia a la baja? Bueno, yo creo que es muy temprano para tomar esa conclusión. Yo creo que hay que ser cautos por más de una razón. Empezaría por comentar que efectivamente el dato de hoy fue una sorpresa favorable, es decir, el dato quedó por debajo del pronóstico del consenso de mercado. Básicamente yo diría por tres razones. Una, por un efecto o presión inflacionaria sobre las gasolinas inferior a la que habíamos detectado, sobre todo en algunos estados que estaban sufriendo el desabasto de gasolina desde principios de enero. Dos, un menor impacto en alimentos, sobre todo en perecederos, que también vimos ciertas presiones, pero que al final no tuvimos un efecto tan significativo. Y tres, una presión que veníamos arrastrando desde el año pasado que tiene que ver con la parte de servicios y en específico otros servicios, también sorprendió a la baja. Yo creo que también hay que considerar el cambio del IVA, del nivel de IVA en los estados de la frontera, que probablemente también jugó a favor de esta sorpresa y fue realmente lo que sucedió. Ahora, tenemos que tomarnos tan en serio este dato. Por un lado sí, porque nos dice que los efectos quizás de tanto los que quedan en la tubería de presión inflacionaria como aquellos que quizás están implícitos en la falta de abasto de gasolina actualmente, pues pudieron haber sido mucho más moderados a principios de enero, pero apenas es el primer dato. Y dos, y la incertidumbre continúa ahí, tenemos efectos retrasados todavía de tipo de cambio, de precios de gasolina, de incertidumbre ante el nuevo y más alto salario, así como las nuevas transferencias sociales, que creo que nos dan para ser cautos sobre todo el primer semestre de este año. El dato de inflación quincenal le da margen de maniobra al Banco de México para mantener su tasa de interés sin cambios, a pesar de los riesgos inflacionarios que comentas. Definitivamente yo creo que este dato hay que interpretarlo así. Le ayuda al Banco de México a estar un poquito menos nervioso en el corto plazo. Si además añadimos ciertas señales de desaceleración que los últimos datos productivos nos han mostrado y la cautela que debemos de tener ante posibles señales de desaceleración de la economía estadounidense, creo que dan para que en la reunión de febrero el Banco de México se quede sin hacer cambio. De hecho, esa es nuestra perspectiva. Y de hecho, también la perspectiva implícita en los mercados ha cambiado. Todavía hace 2 días tenía una probabilidad de mayor de 50% de observar 25 puntos base de incrementos. Eso era lo que anticipaba la curva. Y hoy, después de este dato, se ha alineado nuestro pronóstico, que es Banxico permaneciendo en pausa en febrero. Estrena subgobernadores el Banco de México. En este contexto, ¿cobran importancia la nueva composición de la Junta de Gobierno, su papel como institución autónoma y su política monetaria independiente para mantener la estabilidad macroeconómica? Desde luego que es importante la composición, sin embargo, como he reiterado en este espacio, yo estaría mucho más nervioso respecto a los riesgos a la autonomía del Banco Central, por ejemplo, de promoverse y tener un futuro la iniciativa de ley para añadirle un doble mandato al Banco Central. Creo que fácilmente en este escenario el Banco de México se vería sujeto a presiones políticas y hasta públicas al hacerlo de alguna forma corresponsable por el bajo crecimiento económico, que sabemos que tiene una razón mucho más estructural y que su solución está más en reformas y en esfuerzos microeconómicos y macroeconómicos y de arreglo institucional que en un esfuerzo de política monetaria que se ha probado no es efectivo para generar crecimiento de largo plazo. En cuanto a la composición, simple y sencillamente, sí, siempre es relevante, pero no veo que eso per se sea un riesgo. No tengo mucha información respecto a lo que pudiera ser el nuevo balance de fuerzas en términos analíticos, pero por ejemplo Jonathan Heath ha sido mucho más explícito en señalar lo que creo todos estamos de acuerdo, que hay incertidumbre inflacionaria, que hay de hecho incertidumbre respecto al signo de la posible presión
que el actual recorte de provisión de gasolina pudiera tener en precios, pero también quizás un efecto negativo en actividad. Es decir, hay razones para ser cautos y eso no es muy distinto a lo que la mayoría de la Junta venía subrayando, que hay razones para ser cautelosos, que hay riesgos a la baja en el crecimiento, pero también riesgos al alza en la inflación, por lo que no veo un cambio significativo en el tono del comunicado.